Hola, bienvenidos a un capítulo más de Viejitos pero Chiditos. El día de hoy vamos a hablar de BJ Penn, el prodigio. Nace en Hawái en 1978 y en su juventud no le interesaba ningún arte marcial. Su vecino, quien se llamaba Tom, lo invita a entrenar Jiu-Jitsu. Él era un alumno de Ralph Gracie. Y él siempre le daba flojera y tanto que empezó a molestar al papá, diciendo: debería tu hijo o tus hijos venir a entrenar. Tengo aquí un tatami y les puedo enseñar lo que yo aprendo con Ralph Gracie. Y simplemente BJ Penn siempre alargaba esa cita o ese entrenamiento. Hasta que un día el mismo papá de BJ Penn le propuso y le dijo: por lo menos ve un día, ve si te gusta, para que también este señor nos deje casi de molestar. Justamente esta persona, su vecino llamado Tom, es actualmente el padrastro de Keenan Cornelius, un practicante bastante famoso que se encuentra en San Diego, en California. Y bueno, para la sorpresa de BJ Penn, después de haber hecho el entrenamiento con su vecino, pues le gustó bastante y se dio cuenta que era algo fuera de lo normal, porque lo había estrangulado un par de veces con técnica, ¿no? Porque no fue relativamente tanta fuerza. Entonces él se queda pensando en este arte marcial y se queda entrenando con este señor 2 meses en Hawái. Y de ahí, al parecer, por otro lado, BJ Penn empezaba a terminar la escuela. Entonces, una vez que empezó a terminar la escuela, se empezó a juntar con gente pues de mala influencia, ¿no? Y fue ahí donde el papá de BJ Penn le comenta y le dice: pues tienes que hacer la universidad. Y él no quería estudiar. Y dijo: si para tal mes no te decides por estudiar una carrera, yo te voy a mandar a California con Ralph Gracie para que entrenes. Y así fue. Entonces se muda a California y se dice que entrenaba 1 o 2 veces al día, o a veces hasta 4 veces al día, y que muchas veces Ralph Gracie lo corría de su gimnasio porque estaba todo el día y toda la noche. Y así fue como recibió en 6 meses su cinta azul. De ahí regresa a Hawái, regresa con sus papás y se da cuenta que quiere competir, y es ahí donde se muda otra vez a California, pero esta vez básicamente para hacer ciertos torneos, entre ellos el Pan Am. Aproximadamente 1 año y medio después recibe de Ralph Gracie la cinta morada. Fue realmente muy poco tiempo. Si ya podemos decir que 6 años u 8 años que alguien obtenga, o incluso 10 años que alguien obtenga su cinta negra en Jiu-Jitsu, es algo relativamente bueno. ¿Por qué? Porque son aproximadamente 2 años en cada cinta. Y entonces ahí fue donde BJ Penn destacó y sobresalió por encima de muchas personas, porque él en 3 años y medio consiguió su cinta negra. Él quería competir en Brasil y él pensaba que ya estaba listo para competir en cinta café, lo cual Ralph Gracie no validaba ninguna de estas dos ideas, ni darle la cinta café ni dejarlo ir a Brasil, porque decía que era un ambiente pues fuerte y era mucho más físico y era un jiu-jitsu todavía mucho más intenso al que él tenía. Él desobedece a Ralph Gracie y se va a Río de Janeiro. Es ahí donde conoce a André Pederneiras. 8 meses después de haberlo conocido, le da a André Pederneiras su cinta café. Y en un torneo interno le propone y le dice a BJ Penn: vas a hacer este torneo interno con mis cintas negras. Si tú ganas, te doy la cinta negra a ti. Y así fue, justamente sucedió eso. Él comenta que era un torneo muy intenso porque sí era dentro de su academia, pero todos estaban coachando y gritando en portugués, cosa que él casi nunca entendió el portugués. Él no fue su tarea principal ir a Brasil y aprender el idioma. Él básicamente fue entrenar día y noche. Terminando este torneo interno, él gana y lo gradúan en ese momento. Y un par de meses después se mete al Mundial de cinta negra en el año 2000. Somete a sus 2 primeros oponentes y el tercero le gana por puntos. Y ahí fue donde se convierte en el primer no brasileño en ser un campeón mundial en la cinta negra. Esto es algo bien importante, ¿no? Porque marca un parteaguas. Únicamente los integrantes de su equipo querían que ganara, pero todo el estadio, incluso en ese momento televisaban dicho mundial. Todo el mundo quería que el estadounidense, el hawaiano, perdiera. Tiempo después él se va a Las Vegas y se da cuenta ahí que tiene un público pues bastante, ¿cómo podemos decirlo? Bastante interesado en la parte de Jiu-Jitsu y sobre todo en la parte de MMA. Y es ahí donde se pone él a entrenar algo de boxeo. Empieza a desarrollar mucho su boxeo combinándolo con su Jiu-Jitsu. Conoce a Dana White, de hecho fue maestro de Jiu-Jitsu de Dana White. Y es ahí donde Dana le propone debutar en MMA en la UFC. Su primer pelea en la UFC fue contra Gilbert y lo noqueó tomándole la espalda, golpeando con gran pound a las orejas, y el referee tuvo que detener la pelea. Su segunda pelea fue contra Dean Thomas, el cual lo noqueó con un rodillazo y gran pound en el piso. Carl Uno era un japonés y fue su tercer pelea. Carl Uno en ese encuentro sale corriendo como quererlo
pues sí, cazar en los primeros segundos, aventándole una patada frontal o aventándose para quererlo noquear. BJ Penn sale en otro ángulo, lo conecta y lo manda a dormir hacia la lona. Su cuarta pelea dentro de la UFC fue contra James Pulver. Y esta fue una pelea del campeonato, la cual fue él derrotado por decisión unánime. Tiempo después, James Pulver se retira de la UFC y deja el título vacante, lo cual hace un torneo de la UFC con sus peleadores de peso ligero, el cual estaba Matt Serra y algunos más. Matt Serra pierde contra BJ Penn por decisión, una decisión un poco controversial, pero al final se la dieron a BJ Penn. Luego de esto, se enfrenta nuevamente con Cal 1 y dan un empate. Dana White, al estar decepcionado de esta decisión y decepcionado de que no tenía un campeón en la división de los pesos ligeros, decide cortar esa división. Y es ahí donde BJ Penn empieza a pelear en otras empresas. Él decide irse y pelear en Asia. Ahí fue donde enfrentó a Takanori Gomi y le ganó. Después de su pelea con Takanori Gomi, la UFC le propone ir al peso welter, donde el campeón era Matt Hughes. Matt Hughes ya había limpiado toda la división y solamente faltaba alguien prodigio y alguien fuerte y alguien que estuviera más o menos al nivel que era BJ Penn. Obviamente no era favorito porque venía de un peso más ligero y Matt Hughes en ese entonces se veía muy imponente y el nivel era mucho, ¿no? Era muy diferente el nivel que traía Matt Hughes. Era una lucha muy fuerte y con un muy buen boxeo. Y a pesar de esto, en esa pelea BJ Penn lo pudo derribar, le hizo ground and pound, le tomó la espalda y le hizo mataleón. Y fue así como se convirtió en campeón de peso welter. BJ Penn siempre tuvo ideas locas, como esa idea de irse a Brasil por meses y meses para cumplir sus objetivos. En este caso, después de haber obtenido el peso welter, su campeonato, se va nuevamente a Asia. Y la UFC, pues obviamente no le gustó esto. Él comenta y alega que los pagos eran mejores y que él quería buscar otros horizontes, otro tipo de peleadores. Es ahí donde enfrenta a Duane Ludwig, el cual le gana. También enfrentó a Rodrigo Gracie, a Renzo Gracie y a Lyoto Machida, incluso en una categoría mucho más arriba, en un peso completo, así que tuvo que rifarse, subir de peso. Perdió esa pelea contra Lyoto Machida, pero la UFC se quedó impactado de lo que estaba haciendo BJ Penn en Asia y decide volverlo a firmar en la UFC. Lo firma para hacer un programa de Ultimate Fighter contra su último rival que lo había vencido dentro de la UFC, James Pulver, y James Pulver al final de esa pelea tapea por un mataleón hecho por BJ Penn. Su pelea de campeonato en peso ligero fue contra Joe Stevenson, también le hace un mataleón y realmente la pelea es muy sangrienta, si la pueden ver. BJ Penn conecta unos codos, conecta rodillas, conecta codos, conecta puños y al final le toma la espalda en el piso y es ahí donde hace su mataleón y se convierte en el segundo peleador en conseguir 2 títulos en diferentes divisiones. Luego de esa pelea, él busca defender su título contra Sean Sherk. A Sean Sherk ya lo habían despedido, o bueno, lo habían castigado por haber dado positivo en esteroide. Él regresó a ser el retador y BJ Penn lo noqueó al finalizar el round. Faltaban 10 segundos, él hace una rodilla voladora y lo golpea en el piso para dar finalizada esta pelea. Tiempo después, la UFC le vuelve a proponer pelear en peso welter. Ahora el campeón era GSP. GSP comenta que fue una de sus peleas más difíciles, ya que BJ Penn era pues el prodigio y tenía muy alto y muy desarrollado sus técnicas. Era uno de los peleadores pues más completos. BJ Penn vuelve a pelear por el peso welter, en esta ocasión para definir el contendiente número 1 entre GSP y BJ Penn. GSP comenta y alega que BJ Penn fue uno de los oponentes más fuertes, más completos y uno de los más con más herramientas tanto de ataque como de defensa. Esta pelea fue controversial, ya que sí puede ser que hizo más puntos GSP, pero acabó más golpeado GSP y BJ Penn pues casi se fue limpio. Él argumenta, BJ Penn, que después de esa pelea él se fue a una fiesta y GSP se fue al hospital. Comenta que eso era suficiente para que le dieran el gane a él y no a GSP. GSP se lesiona y al final no puede pelear por el campeonato. Es ahí donde ponen a BJ Penn contra Matt Hughes y en esta ocasión es noqueado en el piso con ground and pound o golpe barras de lona por Matt Hughes. Un par de años después, BJ Penn vuelve a pelear contra GSP y en este momento fue todavía más controversial porque se dice que le ponían la grasa o la cera en el cuerpo y BJ Penn, al ser un muy buen grappler, un muy buen luchador y muy buen jiu-jitero, pues se le resbalaba más o menos todas las técnicas que hacía, ya que aparte del sudor tenía esta cera en el cuerpo. La pelea fue estudiada y al final dieron el veredicto para GSP porque dijeron que no era suficientemente controversial y no le había dado el gane eso a GSP, sino su técnica, los golpes y todos los derribes que hizo. En ese mismo año, algunos meses después, vuelve BJ Penn a el peso ligero y es ahí donde vuelve a defender su campeonato, su título contra Kenny Florian, el cual fue tapeado una vez más con toma de espalda y mataleón. Diego Sánchez fue el siguiente retador y la verdad es que no pudo. Parecía que Diego Sánchez iba a ser una prueba muy fuerte porque tenía buen boxeo, buen cardio, buena lucha, buen jiu-jitsu, pero al final nunca lo pudo derribar Diego Sánchez y fue cortado con una patada alta en la ceja
detuvieron el combate porque parecía que le habían cortado casi con un cuchillo o con un hacha. Después de esto yo creo que le empieza a tomar más dificultad hacer campamentos a BJ Penn, porque fue cuando empieza a tener una seguidilla de derrotas. Pierde 2 veces contra Frankie Edgar, la primera vez un poquito controversial, dan una revancha directa, y la segunda vez fue una pelea totalmente para Frankie Edgar. Al ser vencido 2 veces por el nuevo campeón Frankie Edgar del peso ligero, vuelve a subir a peso welter contra Matt Hughes y lo derrota en segundos con puro boxeo, llevándolo al piso y deteniendo la pelea. En esa pelea se hizo muy amigo de Matt Hughes y le pidió que fuera su entrenador para su siguiente pelea, la cual iba a ser con John Fitch. También se mudó y se fue un tiempo nuevamente a Las Vegas para entrenar con los Mayweather, su parte de boxeo. John Finch en ese momento únicamente había perdido contra GSP por decisión y era muy fuerte esa pelea. BJ Penn gana los 2 primeros rounds y el último round, el tercero, pierde pues de calle y dando un 10-8, lo cual fue un empate. Ninguno de los dos estuvo contento con esta decisión, pero al fin y al cabo los jueces mandan. Si pudiéramos tener el momento perfecto para que BJ Penn se retirara, era esta ocasión, después de haber enfrentado y después de haber noqueado por esa trilogía y por última vez a su gran oponente, por así decirlo, Matt Hughes. BJ Penn quiso seguir más su carrera en peso welter y ahí se enfrentó a Nick Diaz. BJ Penn gana el primer round, pero Nick Diaz le gana claramente y contundentemente el segundo y el tercer round. Es ahí donde BJ Penn empieza a acumular derrotas. Acumuló 7 derrotas seguidas. La primera ya dijimos contra Nick Diaz, la segunda contra Rory McDonald. Y ahí parecía que se iba a retirar. Sin embargo, le proponen bajar a las 145 libras y enfrenta nuevamente a Frankie Edgar. En esta ocasión se ve un BJ Penn pues bastante bajo de su nivel. Frankie Edgar le gana, lo noquea fácilmente. Una vez más vuelve BJ Penn y ahora se enfrenta a Jair el Pantera Rodríguez, el cual también lo noquea, y se ve obviamente ahí un cambio de generación, justamente de alguien con patadas con más distancia y golpes obviamente con mucho más cardio, más resistencia. Vuelve a perder ahora a decisión contra Dennis Siver. Después de eso Ryan Hall le hace un heel hook en varios segundos, en unos 30 segundos durante el primer round, y su última pelea fue a decisión contra Clay Guida. Mi conclusión es: no nos dejemos llevar por 2 cosas. Primero, por su número de derrotas que ya acumuló en la etapa final de sus peleas, en la etapa final de su carrera, y tampoco nos dejemos llevar por la parte controversial que se vivió después y que por eso es que la UFC lo corta. Resulta que hay un par de videos, o incluso un poquito más, donde sale peleándose en la calle de una forma pues grotesca, bastante violenta en medio de la calle, y en una de ellas incluso lo noquean. Una persona X, se dice que era un conocido suyo, pero obviamente estaban alcoholizados y es ahí donde Dana White no le gustó esto y lo corta de la empresa. Me gustaría que más nos quedáramos con la parte de su jiu-jitsu. Él comenta años después que ese fue su mayor logro, porque en 3 años y medio haber conseguido la cinta negra, estar en Brasil y pelear por una final, fue algo que nunca se va a repetir y por eso es que él gana esa final. Dice: es una posición muy privilegiada en la que estoy y deseo no perder esta final, y es ahí donde gana por puntos, y obviamente su equipo y su profesor estaban sumamente contentos de que este hawaiano fuera el primer estadounidense en conseguir el campeonato mundial. Sus peleas contra Matt Hughes, GSP, sus peleas dentro de la división de los pesos ligeros lo han hecho uno de los mejores. Gracias, denle like y compartan.